Teresa Parodi cantando en vivo el 9 de julio 2025 en el acto en Parque Lezama. Miedo, nos tiran a matar. La canción se llama Sin Miedo y con ella viene cerrando sus espectáculos en vivo desde hace tiempo. Nos tiran a matar y florecemos. Es una canción dedicada a Cristina Fernández de Kirchner. Cristina libre es la consigna que repite Teresa mientras canta la canción, o antes o al final. Y florecemos, nos tiran a matar. Hoy se cumplen 3 años del intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner. Este video que publicó hoy La Cámpora se llama ¿Quién mandó matar a Cristina? Lo que nunca me van a perdonar es que en esos 12 años y medio pudimos lograr los niveles de desempleo más bajos, pero también la participación de los trabajadores más alta en toda la historia del PBI nacional. O pagarle al fondo para que no nos digan cómo tiene que ser la política económica del país. Me gatillaron en la cara porque me quieren presa o muerta. ¿No se dan cuenta que en definitiva lo que nunca van a poder evitar que vuelva es el pueblo, que tiene una identidad y que tiene una historia en la República Argentina? ¿Creen, como creyeron, que echándolo a Perón 18 años se iban a olvidar? ¿Cómo la gente se va a olvidar de que hay que comer 4 veces al día? ¿Cómo la gente se va a olvidar que necesitan remedios para los jubilados del PAMI? ¿Cómo la gente se va a olvidar que tener un hijo discapacitado no puede ser una maldición de Dios, energúmenos y bestias? No nos van a borrar la memoria por más que quieran. Pero creo que en el fondo los que tienen miedo son ellos. Creo que en el fondo profundo los que tienen miedo son ellos. Solamente la gente que tiene miedo y odio trabaja de esa manera. Por eso sepan que es necesario aunar esfuerzos y volvamos a ser militantes políticos, que eso siempre nos hizo grandes y nos permitió construir grandes victorias. ...14:38 ahora, Marina Glesser, incorporamos a nuestro compañero Pablo Hacker a este momento del programa. Está a distancia. Pablo, ¿cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Hola, Marina, ¿cómo están? Hola, ¿cómo andás? Bien, notando ciertos paralelos en la historia, el día del renunciamiento de Evita, el día del intento de femimagnicidio 3 años atrás. ¿Sensaciones? Con respecto a los 3 años que se cumplen hoy del intento de femimagnicidio a Cristina Kirchner. Claro. La impunidad y el pacto de caballeros que sostienen esa impunidad, que es un pacto de caballeros que incluye a María Eugenia Capuchetti y la red de complicidades, ¿no? Y el terror de vivir en una sociedad sin garantías constitucionales para nadie. Bien, es un acto que lo favorece llamar los caballeros a los que firman un pacto de esas características. Es una expresión del feminismo. El pacto de caballeros no refiere a los caballeros puntualmente, sino a esa camaradería entre hombres que sostienen en silencio la pergeniación, digamos, o el complot que hay contra la vicepresidenta en ese entonces, hoy candidata proscripta y presa en su domicilio de San José 111, y que viene pergeniándose desde el stand-by, acuerdo del 2018 que tomó Mauricio Macri y que se legitimó con las facilidades extendidas en el gobierno del Frente de Todos. Si me preguntas a mí, la reflexión que yo hago es a todos y a todas los que están escuchando, es pensar qué hicimos durante los 365 días del año 2022, que yo lo tengo fresquísimo. ¿Qué hizo cada uno y cada una de nosotras, argentinos y argentinas, durante los 365 días del 2022? Porque creo que es un año bisagra y un antes y un después, porque Cristina está viva gracias a que ahora nos volvimos creyentes, los que no éramos hasta ese entonces y ahora somos, a Dios y a la Virgen y a alguien que la protege desde el más allá, Néstor,
o cualquier ángel de la guardia que hizo que esa bala no impactara, no saliera y que entonces Cristina esté viva. La queremos libre. ¿Sensaciones, Pablo Hacker? Bueno, las palabras de Marina son justas, no mucho más, pero a mí me queda sobre todo aquel titular de editorial de Clarín que decía: la bala que no salió, el fallo que sí iba a salir. Que creo que ahí está clarísimo toda la unión de los poderes judiciales, mediáticos, económicos y criminales. Asociados ilícitamente, ¿no? Asociados, claramente, porque quisieron matarla, quisieron eliminar al principal adversario político, a la principal política del siglo XXI, la que más le trajo alegría y, digamos, derechos reales al pueblo. La quisieron matar, con un trabajo muy, muy minucioso desde el Poder Judicial, desde el Poder Mediático, el Poder Económico. Esa bala no salió. También coincido con Marina, yo no soy creyente, pero en ese momento algo sucedió. Y después vino ficha limpia para intentar proscribirla, y finalmente vino el fallo de la Corte. O sea que no la mataron, la encerraron, pero lo que creo que ellos no entienden, porque ella lo dijo muy claramente en Corrientes, yo no tengo miedo, la palabra exacta creo que fue: mirá cómo tiemblo, ¿no? Incluso en San José 1111, Cristina ordena al peronismo y sigue siendo la figura principal, por supuesto, con un tremendo trabajo y, digamos, dolor personal, porque está privada de su libertad, con su familia totalmente, tomada por este caso, pero ella está sacrificándose, presa en San José 1111, pero no pudieron y no van a poder, porque no van a poder con la potencia de lo que ella representa, creo. Bien, eso ha ido viéndose a medida que esta situación ha ido en progreso. Sin embargo, recién Marina mencionaba una sucesión de hechos largos en torno a Cristina que empezó con las campañas de desprestigio de su propia figura cuando era presidenta de la Nación. Digamos, un ataque sistemático y variado que fue corporizándose y cobrando formas distintas hasta concluir con una condena judicial que la recluye en su casa en plena campaña electoral. Es un ciclo muy grande que debe llevar prácticamente la misma historia del kirchnerismo de difamación de las figuras presidenciales con invenciones prodigiosas que incluyeron también a sus hijos. Recuerdo, por ejemplo, una revista que hoy luce muy crítica del gobierno de Javier Milei, siempre lució muy crítica en la tapa de los gobiernos sucesivos, pero que una vez detectó a Máximo Kirchner en una camioneta carísima en Palermo Viejo, gastando la plata de sus padres, y publicó una foto y no era Máximo. Y después publicó una tapa con la hija, con Florencia Kirchner, la hija del matrimonio presidencial, manejando un auto carísimo importado por los jardines de la residencia de Olivos, y tampoco era cierto, también era una invención. Y entonces las campañas de desprestigio que incluyeron a toda la familia, sin dudarlo nunca, fueron tejiendo un armado social de odio de un sector que siempre odió al peronismo, y fueron replicadas después por maniobras judiciales para, de una u otra manera, hacer un cerco que ha concluido ahora con Cristina, pero que no se agota en Cristina, porque con delectación los medios de comunicación están informando que el próximo enjuiciado, es decir, el próximo preso por una causa o condenado por una causa, va a ser Alberto Fernández. Para ellos es lo mismo Cristina que Alberto, porque son dos presidentes peronistas, y lo que quieren de alguna u otra manera, independientemente de los motivos que tengan y de las enormes diferencias entre una figura y otra, que sin embargo estuvieron unidos en una fórmula y 4 años de gobierno, es que todo lo que huela, todo lo que parezca, todo lo que se asemeje al peronismo termine proscripto. Hay que pensar el proceso entero, me parece, a la hora de los sentimientos que hoy tenemos y las sensaciones que traduce la impotencia de una parte de la sociedad argentina para volver a las cosas más básicas de la democracia, o así lo veo yo, sí. Porque no hay democracia con líderes populares proscriptos. No, y eso que vos decías recién, que creo que es la construcción del sentido común, ¿no? O sea, esta cuestión de la repetición de frases y, digamos, lemas
que no tienen ninguna, compensación, contrastación en la realidad, como decías, esas fotos famosas, o que la plata está escondida en una bóveda, o escondida, enterrada en Santa Cruz, y después las personas que escuchan van repitiendo, y después la condena social, en base a pruebas que no existen, tal como pasó en el caso Vialidad, terminan avalando estas cuestiones y haciendo el caldo de cultivo, el caldo grueso, para que estas injusticias absolutamente ilegales, como una Corte Suprema fallando o dando la razón a un fallo de un fiscal que jamás mostró una sola prueba, como es el caso de Vialidad, y que una gran porción de la población no diga ni mu. No sé si tengo un momento, pero me gustaría hacer un breve repaso de lo que es cómo fue la causa. Es breve, del momento previo a ese, intento de asesinato por parte de Sabac Montiel, que fue quien finalmente apoyó el revólver sobre la cabeza de Cristina, pero claramente no es solo él. No, él estaba acompañado por Brenda Uliarte, ambos vinculados con el grupo ultraviolento Revolución Federal. ¿Recuerdan Revolución Federal colgando bolsas mortuorias en Plaza de Mayo, prendiendo fuego, guillotinas? Jonathan Morel era integrante de ese grupo Revolución Federal e instigó esa violencia contra Cristina. Días antes del atentado describió por Twitter exactamente el mecanismo que se iba a utilizar, que iba a ser Sabac Montiel como brazo ejecutor. Hablando de lo que pasa en el mundo, hoy el secretario general de la ONU, que se llama Antonio Gutiérrez, publicó hoy un texto que dice: nunca olvidemos la facilidad con la que los discursos de odio pueden convertirse en delitos de odio. Más allá de la ONU y del señor, esta idea de que primero están los caldos de cultivo del odio, vos has descrito lo que hacía Revolución Federal en las calles durante mucho tiempo, y después están los hechos que produce ese discurso en los propios o en otros. Sí, pero además, esta es la parte en la cual se empieza a poner más siniestro, porque Jonathan Morel recibió 15 millones de pesos del grupo Caputo, empresa que integra, entre otros, el ministro de Economía, Toto Caputo, el fugador serial en la Argentina, y además está detrás Gerardo Milman, diputado nacional del PRO, diputado aún en el Congreso, que 2 días antes del atentado un testigo lo escuchó decirle a sus secretarias en el bar que está frente al Congreso, Casablanca, dijo textualmente: cuando la maten voy a estar camino a la costa. Él niega todo esto, pero ¿qué pasó? Intentaron matarla, ¿y qué pasó? Él estaba camino a la costa. Milman es mano derecha de Patricia Bullrich, que ni siquiera repudió el atentado. Tengamos en cuenta esto: Patricia Bullrich no se expresó sobre el atentado, no lo repudió, no dijo esto está mal, esto no puede suceder en la Argentina. Así que esto es realmente serio. La jueza María Eugenia Capuchetti se negó a investigar el vínculo entre los atacantes y la organización política ultraviolenta como Revolución Federal. Además, en sus oficinas se borró el celular de Sabac Montiel y se negó durante semanas a secuestrar los celulares de Milman y sus secretarias. Por supuesto, cuando lo hicieron ya estaban totalmente borrados. Diego Luciani, recuerden esto, Luciani, cuando Sabac Montiel en el juicio está siendo juzgado, pidió que fuera su abogado, Diego Luciani, el fiscal de la causa Vialidad, que en los días previos al atentado los medios de comunicación transmitieron en vivo y en directo su alegato, y mientras su alegato era transmitido se ponía en imagen la dirección y la casa de Cristina, instigando claramente a la violencia. Así que y todo culmina justamente con ese titular de Clarín que decía: la bala que no salió y el fallo que sí saldrá. Entonces, realmente, el que no quiera entender la conjunción y la consecución de hechos es porque se hace el sonso. Bien, comprenderá, ahora el expresidente Alberto Fernández que era necesario reformar la justicia y que él mismo pronunció esas palabras en campaña y que después, como tantas otras cosas que pronunció en campaña, reculó hasta quedar en el lugar pequeño de la historia en que quedó. Comprenderán los cuadros políticos del peronismo y del kirchnerismo que hay que cambiar las cosas en serio y no hacer como que se cambian, y que hay que hacer leyes en serio y no leyes que sean fácilmente refutables por un juez de turno para poder intentar cambiar
en parte de la sociedad, porque no se trata de administrarla mejor que el otro, sino de cambiar las cosas en favor de las mayorías, y es ahí un mandato histórico. Hoy estamos recordando en simultáneo el renunciamiento de Evita, enferma pero presionado Perón por los sectores de derecha del país para que esa mujer no fuera integrante de su fórmula, y estamos recordando cómo hace 3 años, por un milagro, por un error humano, Cristina no terminó con un balazo. Me dispararon en la cara, dijo en público ella, conservando aquella sensación. Así que si para algo sirve la historia, y recordamos hechos que en ambos casos son hechos casi que luctuosos, hechos tristes para las mayorías en la Argentina, como un modo de pensar que deberíamos cambiar las cosas en adelante de tal manera que haya una solidez y no una endeblez estructural en la Argentina. Pablo, gracias. Sí, si quieren tenemos un audio de Gabriela Esteves. Si tenemos tiempo podemos escucharlo reflexionando sobre esto. Es un audio exclusivo. Lo tenemos, dale, con gusto. Ya pasaron 3 años del intento de femimagnicidio contra quien fue 2 veces presidente y una vez presidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Y la verdad que lo único que sabemos es que se ha llevado adelante un juicio contra los autores materiales, pero que no se ha avanzado en la investigación al respecto de los autores intelectuales, ni tampoco hacia los financistas, donde hay una infinidad de pruebas, pero sin embargo hay una jueza intentando entorpecer desde el primer momento la investigación. Nosotros lo que pedimos, lo que reclamamos, es que haya justicia, así como para otras cosas. Parece que la justicia actúa muy rápidamente, si es que puede llamarse así, si es que puede llamarse la justicia. Vemos que en todo lo que tiene que ver con este intento de femimagnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner, la causa sobre los verdaderos ideólogos al respecto de su intento de asesinato no han avanzado en absolutamente nada. Y han permitido que de manera sostenida vayan entorpeciendo la investigación. Bien, gracias Pablo. Por favor, gracias a ustedes. Marina, ¿una más? Una más. ¿Sobre este asunto? Bueno, te podría decir que en ese momento que vos le reclamabas recién a Alberto Fernández que no reformó la justicia o el Poder Judicial, creo que en ese momento él estaba muy ensimismado sobre una cuestión personalista y no veía que uno no gobierna para uno mismo ni para las propias creencias personales de uno, sino para un país. Y que por algo se llama mandato, ¿no? Claro, por eso se llama mandato. Tiene un mandato de 4 años, así se lo manda en base a sus promesas a cumplir con o plataforma electoral, porque nosotros sí, fuimos militantes de ese proyecto o votantes, electores de ese proyecto y nos sentimos bastante defraudados también al conjunto que después enojado votó a Milei, incluso no fuera peronista. Lo que quiero decir es que esto daña al conjunto, no solo a peronistas o a, digamos, al país. Claro, al conjunto social, a la Argentina toda. Este tipo de violencia sistematizada, naturalizada, que describías muy bien, contra Cristina Kirchner y su familia, es contra los argentinos y argentinas. Contra piensen como piensen, voten como voten, y que fue sistematizada esa violencia, que creo que no solamente es una cuestión de degradación y como recién decías, desprestigio, sino más bien una violencia objetiva, señalada, contra Cristina y su familia, porque incluso ella lo cuenta en Sinceramente, ¿no? Néstor dijo, vienen por los chicos, y claramente esto está relacionado con que la soberanía y la independencia económica y la soberanía política y la justicia social fueron pilares, como la memoria, verdad y justicia, de la década que gobernaron Néstor y Cristina. Y me parece que si lo otro es el endeudamiento, la fuga de capitales, la transferencia de ingresos de sectores medios y vulnerables a poderes concentrados, claramente ahí no hay que ser muy ducho ni muy lúcido para entender que el objetivo entonces está en los buitres, está en los organismos multilaterales de créditos y está sobre el interés sobre colonizar o apropiarse, expoliarnos extractivamente de nuestros recursos, y que para eso el proyecto de nación que plantea Cristina es un impedimento. Entonces Cristina no es Cristina, la persona Cristina, es lo que representa a Cristina, y es ese proyecto soberano, independiente, justo, que nos incluye a todas y todas, que cierra con los números adentro, que bien interpreta su hijo Máximo Kirchner, dirigente político, diputado nacional electo, no solamente su hijo, pero orgullosamente su hijo, imagino, porque ¿quién no estaría orgulloso de ser hijo de semejante mujer? Bueno, entonces me parece que hay que correrse de buscar
versión pelusas en el ombligo de creer que uno es presidente o electo o su proyección o su trayectoria o mismo su carrera política, y entender que la militancia política es una forma de vida, una práctica, y que uno lo hace como un servicio para ponerse en el lugar de otros y otras y transformar la realidad de uno y de otras, porque no es por uno, sino por el país en su conjunto. El ataque sistemático a los hijos fue producto de encontrar el punto débil de las personas, y eso es fácilmente explicable para cualquiera. Y hoy que gobiernan un montón de personas solteras que además no tienen hijos y por sobre esto tienen fijaciones anales casi que pornográficas, es bueno pensar que hay dos mundos muy diferentes. Y ya vieron, la réplica de los libertarios habitualmente incluye cosas como cagones o les vamos a romper el culo, el orto. Violencia. No, pero no salen de esa lógica y no pueden pensar en términos más grandes, lo que agrava la situación y los va a condenar a ellos mismos a ser después víctimas del sistema que han instrumentado. No hay que olvidar que son mandatarios de intereses internacionales muy importantes, incluyendo los estadounidenses y las mega empresas, y que recién cuando la diputada Esteves mencionaba a los financistas, alguna vez habría que hacer una investigación sobre quiénes son los financistas del odio en la Argentina, porque el odio tiene financistas, y esa trama, quiénes son los que ponen la plata para lo que luego se desparrama por las sociedades. En Radio Nacional a partir de hoy hay un programa los lunes a la noche conducida por una generala del ejército estadounidense sobre política internacional. Sí, a partir de las 22 hoy hay un programa conducido por una militar estadounidense en la radio pública en la Argentina, y ahí entonces entendemos una parte. Ya vieron que hay publicidades antiinmigratorias estadounidenses en los medios de comunicación del Grupo Clarín como una especie de canje, y seguramente en otros también. Ahí hay una verdad que nadie analiza demasiado en público por miedo, o que te nieguen la visa, o que no te inviten a la embajada después, o que te acusen de antiamericanismo de manual. La injerencia de Estados Unidos sobre la prisión de Cristina Fernández de Kirchner, la injerencia de Estados Unidos sobre la población argentina que termina votando a candidatos como Macri y Milei, no está firmada ni subrayada en ninguna parte, porque algunas cosas nadie las va a reconocer en público, pero es tan evidente como aquello que huele a podrido aquí en Dinamarca.